Seguimos en Hora Pico con las repercusiones del cierre del acuerdo con el fondo para la política y para tu bolsillo. Está en línea Agustín Rossi, tiene la gentileza de atendernos unos minutitos. ¿Qué tal, Rossi? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes para todos y todas. Bien, gracias por atendernos. No sabemos todavía el detalle del acuerdo porque, bueno, trascendió sí el proyecto de ley, los 3 artículos. Dice que el anexo va a llegar en lo que resta del día. Pero recién le preguntaba a Feletti, la inflación, que es el principal problema de los argentinos, el que identifican todos como lo peor que está pasando hoy en la Argentina, ¿la va a permitir combatir con las herramientas que el peronismo pretende usar siempre, con la heterodoxia que le busca poner como impronta a la política económica? ¿O se van a aplicar las políticas que dice el acuerdo, que son las tradicionales de la ortodoxia? ¿Qué políticas dice el acuerdo? Dice bajar el déficit fiscal, bajar la asistencia monetaria al Tesoro y atacar las expectativas con más confianza y más reservas. Bueno, el acuerdo, por lo que yo leí, en lo que envió hoy al Congreso, reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal. Sí. Por lo tanto, para lo que es la ortodoxia general del Fondo Monetario Internacional, que hablaba de que la inflación era exclusivamente un fenómeno monetario, desde el punto de vista, si se quiere, ideológico o argumental, es un avance notable, digamos, ¿no? Cuando uno reconoce que es un efecto multicausal, reconoce una multiplicidad de causas en un país como la Argentina, que viene de un efecto de inercia inflacionaria de hace muchísimos años, en donde tenemos una economía que muchos contratos que se celebran a principio del año tienen una cláusula de indexación, que seguramente para tratar de bajarlos va a significar un esfuerzo durante los próximos años y que no se va a bajar de un saque o de un efecto importante de un momento con una sola medida y de un momento para el otro, ¿no? Obviamente que hay cosas que nos preocupan más, en donde fundamentalmente yo creo que Roberto Feletti está haciendo un excelente trabajo, que es seguir tratando de buscar una convergencia de precios, de acuerdo de precios, control de precios en todo lo que son los integrantes de la canasta básica, los alimentos, que son los que generan un impacto sobre todo en los sectores populares. Y después habrá efectos macroeconómicos, sobre todo el efecto macroeconómico más importante, que en la Argentina tiene peso en lo que significa la conformación de la inflación, es alejarse de las expectativas devaluatorias. En la medida que nos alejemos de las expectativas devaluatorias, seguramente eso también tendrá un efecto positivo en la tasa de inflación. Pero hay que ser honestos y hay que ser honestos con todos los argentinos. Es un proceso que nos llevará tiempo y que lo importante es que vayamos logrando bajar la inflación paso a paso y que en la medida que vayamos bajando la inflación logremos que los salarios estén siempre por encima de la inflación. Cosa que logramos el año pasado en los salarios de los trabajadores formales, no así en los trabajadores informales, y es cierto que lo logramos en el último trimestre del año y no en los primeros 2 trimestres, en donde la curva ascendió más rápida la de los precios y de la inflación que la de los salarios, y eso también nos generó una sensación de disconformidad en la población. Los funcionarios del área energética, que básicamente responden a Cristina Fernández de Kirchner, habían hablado de aumentos del 20% como máximo para todo este año. Ahora el acuerdo establece aumentos del 22% para los que tienen tarifa social y del 42, casi 43% para el grueso de la población. Ni que hablar del decil más alto, que va a haber triplicar sus facturas prácticamente, porque ya no va a estar subsidiado, lo cual igual me parece bien, porque justamente es el sector más acomodado de la sociedad. Ahora, ¿se impuso el albertismo por sobre el kirchnerismo en la interna que estaban librando desde hace ya como 2 años? ¿Sabe? Yo estoy en Rosario ahora. ¿Sabe cuánto me llegó el año pasado a mí de aumento de la luz? ¿Cuánto? 35%. Menos que la inflación. A mí, menos que la inflación, pero más que lo que te llegó a vos seguramente. Sí, claro. Y más que le llegó a todos los habitantes del AMBA. Sí, entonces, sí. El tema de las tarifas y de los subsidios es un problema del AMBA. Es un problema del AMBA y no es un problema del resto de los argentinos, porque los argentinos no tenemos, el resto de los argentinos, tarifas subsidiadas. No, sí, tenemos un pedazo.
No, pero, pero les va a aumentar, ¿eh? Igual le va a aumentar ahora. No, yo no digo que no. Pero vos el año pasado te habrá aumentado el 5 al 6% y a mí me aumentó el 35% y al resto de los argentinos, a los santafesinos, a los cordobeses, a los entrerrianos, a los chaqueños, a los correntinos, a los pampeanos, a todos nos aumentó mucho más y a los del interior de la provincia de Buenos Aires de los habitantes del AMBA. Y ese subsidio, porque es cierto lo que vos decís, la energía tiene un precio final que tiene 3 componentes: generación, transporte y distribución. La generación, que es Camesa, la que le vende a todas las empresas... Subsidia a todo el país esa. Eso subsidia a todo el país. Esa subsidia a todo el país. Ese es el grueso del gasto. Y ese es el subsidio que yo recibo. El resto del subsidio es un subsidio que surge, en el caso de Edenor y en el caso de Edesur, que surge del Estado Nacional, que utiliza la plata de todos los argentinos para subsidiar a un sector de los argentinos, no a la totalidad de los argentinos. Entonces, me parece, porque vos me decís, ese es el grueso, pero a mí me aumentó el 35%. Entonces, por la generación, por la distribución y digo a mí y a todos los santafesinos, digamos, sí, no claro, estoy claro. hablando. No Estoy hablando. Entonces, me parece que es una discusión mucho más amplia, la discusión de las tarifas y de cómo se distribuyen los subsidios en Argentina. Yo estoy a favor de la distribución de los subsidios. Me parece que los subsidios es una práctica económica que es claramente distributiva, que ha tenido distorsiones, como en lo que estamos todos de acuerdo, en ese 10% más grande, de mayor poder adquisitivo que tiene que pagar el costo pleno, el costo pleno de los servicios, y que después hay que buscar una ecuación que nosotros, en esa ley que nombró el presidente el 1 de marzo, vos te debes recordar, Ale, que fue la ley que construimos los opositores, en el caso nuestro, un proyecto mío del Frente para la Victoria, en ese momento que era presidente del bloque, que decía que las tarifas nunca podían aumentar por encima de lo que aumentaba la inflación. Estábamos en un escenario de aumento de tarifas del 3000%, entonces claramente era un nivel de acotamiento bastante importante. Por eso lo vetó Macri, ¿no? Por eso lo vetó Macri. Ahora, un día tardó en vetarlo. No me quiso responder lo del albertismo y el kirchnerismo. No es que yo no es que no quiero responderlo, digamos, ¿no? Está claro que en este gobierno de coalición y alrededor de este tema, claramente del acuerdo con el fondo, hay miradas distintas y me parece que cada una de las miradas está lo suficientemente sustentada como para que me generen respeto a ambas miradas, digamos, ¿no? Así que yo no entro en ese debate. Sí, tengo siempre, no me olvido nunca que al Fondo Monetario Internacional, a la Argentina no lo trajimos nosotros de vuelta y que nosotros estamos tratando de resolver un problema que generaron los otros. Y los otros son los que apoyaron el acuerdo de Macri y Duhovne con el fondo en el 2018, que hoy dicen que quieren ver la letra chica del acuerdo con el fondo y en el 2018 ni siquiera vieron los títulos que tenía ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, digo, seguramente no deben haber leído el memorándum de entendimiento que firmaron Macri y Duhovne con Christine Lagarde, en ese momento de la titular del Fondo Monetario Internacional, que no solo decía toda la plata que nos iban a prestar, ni en el momento que teníamos que devolverle, sino que decía claramente las condiciones que tenía que cumplir la Argentina, que hubiese tenido reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, privatización de empresas públicas, si Macri hubiese ganado las elecciones en el 2019. Rossi, gracias por este rato. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Está Lautaro Maislin con nosotros.